Bueno, hola a todos, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con la conferencia de la doctora Joana Caterina Faliero, Acta non verba, la existencia del avance práctico real de la IA en la justicia a nivel global. Voy a hacer un breve resumen del currículum de la doctora Faliero. Es doctora en Derecho a Protección de Datos Personales en el área de Derecho Civil de la Facultad de la UBA, especialista en Derecho Informático de la UBA, directora del Programa de Actualización en Abogacía de Datos, Data Governance, Data Compliance, Data Ethics, Data Analytics, Algoritmo, Infosec, Ciberseguridad y eDiscovery de la Facultad de Derecho, directora del curso independiente del posgrado de actualización de Data Privacy Protection, Data Governance y Compliance, entre otros, anonimato, perfilamiento, identidad y evidencia digital en la UBA, directora del estudio Faliero, es consultora internacional, asesora y representante legal especializada para la Argentina, Latam, Caribe y Unión Europea en Derecho Informático, directora de diferentes posgrados, entre ellos ciberconflictos, ciberincidentes y ciberinteligencia, ciberdelitos, hacking y aspectos legales de la evidencia digital, Derecho Informático Avanzado, RegTech y FinTech, Derecho Informático Avanzado, LegalTech, IA y Algoritmo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Es profesora titular de la materia Régimen Legal de Datos, de la especialización en Criptografía y Seguridad de la Informática y la maestría en Ciberdefensa de la UNDEF, integrante del Comité Académico del Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, profesora titular de Derecho en el Ciberespacio y Derecho Internacional en el Ciberespacio 1 y 2 y autora de 8 libros, entre ellos La protección de datos personales, es disertante nacional e internacional. Te damos la bienvenida, Joy. Muchísimas gracias, Sonia, muchísimas gracias como siempre al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Y bueno, una forma también de comenzar el año con estos ciclos de charlas que siempre compartimos, con la rica moderación de la doctora Barrientos y el acompañamiento de actividades académicas. Estamos abriendo este ciclo de charlas con un tema que naturalmente es de mucha preocupación, sobre todo para quienes nos encontramos en ejercicio y enfrentamos estos problemas relacionados con el desajuste de aquello que naturalmente nos han prometido en lo que respecta a la implementación en la temática de inteligencia artificial y el verdadero y genuino avance real que ha podido tener esto en la justicia. Así que bueno, comenzamos como bien anunciábamos, acta non verba, la inexistencia del avance práctico real de la IA en la justicia a nivel global. Como siempre, como punto disparador de todos estos encuentros, como lo hemos hecho también en los años previos, elijo una locución latina, en particular esta que les estoy refiriendo, de acta non verba, hechos no palabras. Y es claramente una expresión que lo que hace es mostrarnos la importancia de las acciones por sobre aquello que se promete, por sobre aquello que uno imagina, espera, entre otras cuestiones, y que ha sido algo bastante persistente en el campo de la justicia y sobre todo con las promesas de la IA. En este sentido, esta alocución a la cual estoy refiriendo nos lleva desde una perspectiva a un plano de eticidad, a una suerte de filosofía de coherencia, de congruencia interna, de honestidad y lealtad, que es algo que hemos referido en muchos de los encuentros anteriores en lo que respecta a la lealtad que se tiene que preservar en relación justamente a nosotros como letrados, como obviamente operadores jurídicos del derecho que enfrentamos los tribunales, que ejercemos nuestra profesión de manera absolutamente honesta y apasionada y que enfrentamos justamente dentro de nuestra profesión esta contaminación cruzada que ha venido justamente a debatir las bases de lo que es nuestro actuar profesional con una indudable intención de corroer en definitiva, las bases cualitativas de aquellas labores que nosotros encaramos. Y esta locución latina también obviamente tiene alternativas. Ustedes seguramente deben haber oído res non verba o facta non verba. Y
estamos en el mismo camino de ese significante de orden ético. Y esa es la literalidad a la cual vamos a apuntar en la charla del día de hoy, específicamente para aplicarla en nuestro contexto de uso, en el contexto de lo que es la justicia, para una vez corrida esa nube de humo, ver efectivamente qué es lo que ha sucedido o no en la justicia, para entender realmente cuáles han sido esos impactos y si se ha dado verdadera y genuinamente las promesas y la trascendencia de aquellos cambios que muchas veces se han marketineado en el ámbito jurídico legal, con esta preventa que podría decirse de orden comercial jurídico, es decir, una preventa muy, muy contaminada disciplinarmente y disfrazada de academicismo. Así que bueno, vamos a pasar un poco a esta cuestión de la introducción de la IA en la justicia. Simplemente a los aquí asistentes les recuerdo que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal generosamente siempre coloca las charlas a disposición que hemos compartido en ciclos anteriores y por lo tanto pueden ver allí las charlas que hemos dado, particularmente las del año pasado en relación al tema de la inteligencia artificial y que vengo dando desde el año 2023 aproximadamente, 2022, en este colegio y que presentan estas aristas en relación al tema de las implementaciones de la IA en el campo de la justicia, en el campo del derecho. Y esto es para referirles esos antecedentes, para que ustedes puedan recurrir también a esas fuentes para ver qué es lo que se ha charlado, conversado respecto de lo que se iba haciendo momento a momento y cómo llegamos aquí y ahora para cuestionarnos justamente, ¿no?, estos puntos. Y en relación a esto de la introducción de la IA en la justicia, muchas veces en esa bola, como les decía, de humo, se ha referido a esta cuestión de necesidades que muchas veces no han surgido de los hechos. Esto es, una cosa es que nosotros necesitemos modernizar nuestro sistema en términos de eficiencia y de eficacia, pero naturalmente no necesitamos hacerlo de una forma absolutamente incorrecta. Esto es, rápido y mal no nos serviría en la justicia, como así tampoco nos serviría rápido e injusto, o rápido y sesgado, o instantáneo pero omnisciente con pérdida de confidencialidad y de privacidad, o lo mismo con pérdida de integridad, o con conflictos de interés. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las cosas que nosotros manejamos se tienen que hacer con el cumplimiento de ciertos requisitos profesionales permanentes que debemos cumplir principiológicamente en la elaboración del producto o servicio que se brinda en el marco o en el entorno de la justicia. Por lo tanto, esa modernización a la cual nos han muchas veces enfrentado con este grafismo de la locomotora que se iba a llevar puesto el derecho y que si uno no se subía a la locomotora de la IA iba a perecer como profesional, es absolutamente falaz. Es decir, modernizaciones radicales sin pies ni cabeza no nos llevan a ningún lado y es allí donde estamos hoy en día nosotros, donde se nos ha prometido una eficiencia operativa que no ha existido y una democratización del acceso justamente al servicio de la justicia que tampoco ha ocurrido. Es decir, por el contrario, más que democratizar el acceso, en realidad lo que ha servido justamente este camino de buscar de alguna forma tecnocratizar el servicio de justicia ha logrado la introducción en lo que sería un mecanismo, ya sea de justicia distributiva, en el cual se segmenta el tipo de calidad en el cual nosotros podemos merecer acceder al servicio de justicia. Y esto podría ser utilizado proactivamente a futuro. Todavía no estamos en ese peldaño de segmentación, pero naturalmente todas estas metodologías que se disfrazan de democratizantes o empoderantes, en definitiva, esconden detrás de este lema tan moderno y tal vez atractivo o maquillado de la justicia robótica, del otro lado, lo que claramente estamos introduciendo es una segmentación de quienes van a acceder a una justicia humana, sensible. Justamente con la doctora Barrientos en el Off the Record hablábamos de la humanidad de las decisiones judiciales y de tener en cuenta la arista de orden social
Y tenemos este problema justamente en la actualidad. Al incorporar la inteligencia artificial en la justicia, lo primero que tenemos que fijarnos es si verdaderamente mejoramos la justicia, realmente transformamos tan radicalmente como decimos su gestión, no solamente en términos de eficiencia, de accesibilidad, sino también en términos de la preservación de su calidad, en la preservación de los bienes jurídicos, sin buscar justamente reemplazar ese je ne sais quoi que tiene el juicio de carácter humano, que es justamente el valor que tenemos los operadores jurídicos del derecho y quienes obviamente trabajamos en el ámbito del derecho en nuestros diversos roles. Entonces, ¿cuáles han sido las promesas? ¿Cuáles han sido esas verbalizaciones de lo que se esperaba que iba a ocurrir como consecuencia de la introducción de la inteligencia artificial? Bueno, la primera gran promesa viene de la mano de esta arista que veníamos conversando en términos de la eficiencia. Lo que uno busca en términos de eficiencia es más, mejor, más acelerado, y esa idea de tener la capacidad de acelerar los procesos naturalmente viene de la mano de un atributo que siempre ha tenido la tecnología y que siempre ha tenido, entre comillas, el back office de justicia, que ha sido la automatización de aquellos procesos que permiten resolver aquello que es reiterativo en pocos, como decirles, pocos minutos, pocos segundos. Ahora, la realidad es si detrás de ese, como decirles, de esa resolución en términos de aceleracionismo, verdaderamente tenemos, en primer lugar, un proceso contrastable, un proceso auditable y un proceso con un resultado de calidad. De vuelta, volvemos a la premisa anterior. Rápido y mal no nos sirve, rápido e injusto no nos sirve, rápido y arbitrario tampoco. Pasamos a la otra promesa. De la mano de la eficiencia viene también el tema de la carga, que es naturalmente en lo que respecta a la repetición de tareas que muchas veces se las tilda justamente de inútiles. Y se las tilda de esto, y lo pongo, obviamente, lo pongo sobre la mesa para cuestionarlo, para que también nosotros tengamos la capacidad crítica de también comprender que hasta aún en la reiteración de tareas existe una capacidad profesional aplicada que personaliza esa reiteración de tareas. Por un lado, podemos comprender que aquellas cosas que son meramente repetitivas no tienen ninguna utilidad agregada, pero en aquellas cosas en las cuales existe una repetición de una tarea, pero que existe un grado de personalización, esa falacia de la reducción de la carga administrativa, de realizar o volver a realizar algo, nos lleva a un razonamiento absolutamente reduccionista en creer que los operadores jurídicos del derecho son grandes repetidores, grandes control C o control V, como siempre se ha intentado decir. Todos copian y pegan, y realmente es así, siempre se copia y pega, o la copia y pega suele ser justamente el desvío de la práctica y no la base de la práctica. O la vía de fuga por la práctica por justamente ciertos defectos de orden o desajustes de orden institucional. Entonces, ahí tenemos justamente también un punto en el cual muchas veces la falacia lleva a que todo parece ser una gran tarea repetitiva, como si no hubiese o no existiese juicio profesional en esas repeticiones. Piénsenlo ustedes, lo pensamos todos aquí, somos profesionales en ejercicio y somos naturalmente litigantes. ¿Cuántas veces vamos a redactar una demanda de algo? Ahora, en esa reiteración existe una elaboración profesional. No es meramente un copia y pegue necio. Por lo tanto, aquí también hay una cuestión de, podría decirse, hasta desprecio simbólico por las raíces profesionales o por lo que se entiende por el ejercicio profesional. No somos repetidores. Está claro que en cada cosa hay una elección que es autónoma, que tiene que ver con la discrecionalidad científica que llevamos cada uno, y que si decidimos repetir algo, tiene un motivo y tiene una justificación, no simplemente un camino de eficiencia.
sino también una base de orden científico que nos lleva a reiterar lo mismo en una situación parecida. Por otra parte, también se ha hablado de la accesibilidad. Y acá el gran signo de pregunta, ¿qué accesibilidad en una sociedad donde no se ha trabajado de ninguna manera ni sobre la infraestructura digital o tecnológica, ni sobre la conectividad, ni sobre la educación digital, y mucho menos sobre la educación en privacidad y ciberseguridad? ¿Qué orientación de accesibilidad estamos encontrando en relación a la introducción de la IA en la justicia como una mejora comparativa con el pasado en relación a las personas que reciben ese servicio? Podría decirse absolutamente ninguna. No ha habido un cambio de costos de la justicia tradicional frente a la justicia post-IA. Ha sido una suerte de maniobra puramente y exclusivamente de back office que la persona, obviamente, que recibe, el ciudadano que recibe ese servicio, no ha notado impacto alguno. Y después tenemos la promesa sobre la consistencia desde la perspectiva decisional. Y esto muchas veces, ¿qué nos han dicho? Bueno, nosotros como humanos cometemos errores, la justicia comete muchísimos errores de manera persistente, por lo tanto la introducción de este tipo de sistemas volvería a la justicia un poco más experta y más perfecta, sacando de la ecuación al error humano. Lo cual estaría perfecto si ello ocurriera y no estuviera ocurriendo justamente lo contrario por los eventos que ya hemos conversado en encuentros anteriores en este colegio. Entonces, esa promesa de la congruencia en las sentencias, el fortalecimiento de ese juicio humano, bueno, no lo estaríamos viendo y vamos a ahondar un poquito más adelante. Y ya hemos visto también jueces que supuestamente apoyándose en herramientas de estas características han perdido su congruencia, han perdido su consistencia y de hecho sus fallos han perdido justamente los atributos que servían para que ese fallo fuese útil socialmente y fuera económica también su emisión. Porque, por ejemplo, como ha sucedido con algunos casos de alucinaciones de la IA, después también con el espejo de las alucinaciones, que serían los jueces utilizando la IA de manera poco transparente, es decir, no solamente en el caso de decisorios que no llegan a destino por mala utilización de fuentes, en el caso por parte de los letrados, vamos hacia el espejo y vamos hacia la justicia utilizando la IA, que es justamente el tema del cual estamos hablando, y ahí tenemos un juez que muchas veces, tal vez en esa consistencia, peca de falta de transparencia. Ahora, la gran pregunta que yo les hacía también el año pasado es si esa falta de transparencia realmente hace algo o no hace nada. ¿Por qué? Porque la falta de transparencia también depende de la pericia, podría decirse, o de la picardía judicial. El revelar o no que se está utilizando inteligencia artificial como medio de apoyo para la toma de decisiones o para la construcción de una decisión judicial. ¿En qué medida, en qué grado, con qué herramienta, con qué controles, etcétera, etcétera? Sin perjuicio de que no creo jurídicamente que se llegue a ninguno de estos atributos que se persiguen. El juez sigue siendo responsable del fallo y ahora tenemos justamente fallos que son inconsistentes, fallos que tienen que volver a repetirse como consecuencia de ello. Y en relación a esas promesas, naturalmente enfrentamos dilemas éticos que fuimos abordando progresivamente a lo largo de las charlas que hemos compartido, como el tema de la transparencia algorítmica. ¿Se acuerdan que nosotros hemos hablado mucho sobre esta cuestión de que a los operadores jurídicos del derecho nos han intentado de alguna manera inyectar la idea de que teníamos que aprender el uso de herramientas, particularmente una de las obsesiones de los últimos tiempos, sin perjuicio de que al principio naturalmente se hablaba de inteligencia artificial más de orden decisional, es decir, para lo que sería la informática jurídica decisional. Después pasamos al tema de la inteligencia artificial generativa y por inteligencia artificial generativa, todas estas herramientas para producción de escritos, de la parte de la labor escrita de nuestras tareas. Y en este sentido tuvimos el problema, naturalmente reflejado, de la falta de transparencia de estos sistemas, de los defectos en materia
de sesgo, y mucho antes, ya por 2022-2023, charlábamos persistentemente sobre la problemática del sesgo algorítmico y de la discriminación algorítmica. Dicho esto, con el tema, ¿no?, de la falta de transparencia, yo lo vengo insistiendo desde el principio. Son cajas negras, todas y cada una de ellas, a pesar de que algunos lleguen a nombrar o mencionar alguna de ellas con algún otro color diverso. Lo cierto es que no tenemos capacidad de explicabilidad, y la explicabilidad es un gran prerequisito de la transparencia y de la capacidad de control que tengamos sobre esas herramientas. Y sobre todo, yo lo he señalado, ya dentro de esos desafíos éticos, nuestra profesión existe desde hace mucho entre nosotros, ha sido un producto cultural humano, y dentro de esas características siempre ha tenido esa función, ese métier de traer sensibilidad, humanidad como bien jurídico, en la toma de la decisión a nivel judicial. Entonces, ahí tenemos un grave problema. Y lo que se suma dentro en términos de transparencia y de desinformación a lo que serían el evento que también hemos conversado con la doctora Barrientos el año pasado sobre las alucinaciones de la IA, y con todo este repertorio también casuístico que hemos tenido a nivel nacional y que se ha seguido multiplicando en el presente año. Entonces ahí empezamos a chocarnos con las falacias. Las falacias, ¿por qué? Y bueno, porque esas promesas contrastan con la realidad. Y esas promesas, cuando contrastan con la realidad, y cuando nosotros nos posamos ahora en marzo del año 2026, decimos, ¿qué es lo que ha sucedido con el uso de la IA en la justicia? Lo que tenemos y empezamos a ver es el descreimiento. Ya lo hemos conversado en algunos encuentros el año pasado sobre el incipiente invierno de la inteligencia artificial, de los fracasos proyectivos a nivel negocial, pero posicionándonos a nivel institucional, hoy en día, si tenemos que pegar una mirada hacia adentro, hacia nuestra propia organización, algo que podemos notar es la crisis de confianza. Está claro que si algo pierde la utilidad que nos prometieron que iba a tener, o la funcionalidad, o la humanidad, o la sensibilidad que dijeron que iba a tener, claro que la institución sufre una crisis que termina desestabilizándola. Y cualquier tipo de situación desestabilizante genera inseguridad jurídica. Recién justo con la doctora Barrientos hablábamos de esta cuestión también del desajuste normativo. Bueno, en el caso del desajuste fáctico que tenemos a nivel judicial, es la disonancia cognitiva que nos provoca a todos y cada uno de nosotros, porque no les voy a decir a los aquí letrados cuán fácil les es o les resulta utilizar el sistema informático en el cual todos estamos subsumidos, y que contrasten esto con la idea de la introducción de la inteligencia artificial. Está claro que nos provoca a todos los aquí asistentes alguna suerte de disonancia cognitiva, puesto que si alguien no puede lo menos, mucho menos podrá lo más. Es una cuestión de gradiente. Esto es, si ni siquiera tenemos internet, vamos a tener decisiones con inteligencia artificial. Si no tenemos operativo el sistema, con resiliencia, con redundancia, etcétera, etcétera, vamos a tener todas estas mieles que encima nos prometen por encima con informatización avanzada, sin cuestionarnos quién la coloca, cómo la coloca, quién la diseña, si es mentira o no es mentira, etcétera, etcétera, porque después nos vamos a meter también con el tema de la mentira detrás de la sustancia de lo que se inyecta en la justicia. Que ese también es la gran falacia última. Yo digo que es A, pero en realidad no es A, es B. Y cuando B fracasa, digo que va a ser C. Y de esa manera tengo una infinita rueda de posibilidades en la que nunca quienes son los adláteres de la IA jamás están mintiendo, sino que siempre están diciendo una verdad porque se colocan en un futuro absolutamente imprevisible, incierto, en el que nadie puede contrastar con la realidad qué es lo que se está diciendo. Cuando uno habla con esos falsos mesías, como lo hemos catalogado en otros encuentros, cuando se oyen a esos falsos mesías, siempre la audiencia está en un peldaño anterior y temporalmente descuadrada con aquello que están presentando. Porque siempre hablan a futuro sin
ningún tipo de responsabilidad sobre el resultado del presente. Algo parecido a quienes llevan adelante esquemas Ponzi o piramidales. Hacé esto, no pienses porque mañana vas a ganar. Sí, bueno, pero quiero ver algún retorno real, porque si no, no sigo invirtiendo. No, vos esperá que va a salir bien. Y bueno, así las cosas funcionan. Y quienes somos abogados sabemos obviamente la picardía detrás de la no demostración persistente de aquello que se alega, ¿no? Nosotros en los procesos, quien alega debe probar. Bueno, aquí estamos permanente en un estado de ausencia de prueba. Nos piden seguir avanzando a pesar justamente de la ausencia de prueba, lo que es contraintuitivo. Y tiene una razón de ser de que sea contraintuitivo y que nos haga saltar por lo menos de adentro nuestro todas las alarmas de estar frente a la inseguridad jurídica que implica este tipo de confianza ciega en aquello que nunca ocurrió, nunca vimos, no va a poder ser, pero nos prometen que va a ocurrir en algún futuro incierto que tampoco vamos a llegar a ver. Entonces, seguimos con esta relación de las falacias y hay varias rupturas. La primera gran ruptura, con esto que veníamos charlando de las alucinaciones de la inteligencia artificial, fue la ruptura de la veracidad. Vaya ruptura que hemos permitido. Sin perjuicio de que nosotros está claro que siempre hemos hablado, discutido lo que respecta a la verdad que nosotros logramos conocer, la verdad material frente a la verdad de aquello que verdadera y genuinamente ha ocurrido, porque no tenemos capacidad de estar en el momento que ha ocurrido un determinado hecho. La falacia a la cual llegamos con el tema de las alucinaciones, rompiendo la veracidad, es que ya hemos roto la realidad. Ya podemos tener información falsa circulando, inyectar en el sistema información falsa, tener decisorios basados en argumentos falsos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto se pierde. Y se pierde y se contamina, porque una vez que se contaminan las bases de datos, se contaminan teniendo, por ejemplo, doctrina inventada, doctrina falsa, precedentes falsos, etcétera, etcétera. Y el día que alguien deje de chequear, porque una cosa es ahora que están todos entusiasmados y todos, por un lado, esperando tal vez los 15 segundos de los focos detrás de la idea de aquel precedente jurisprudencial en el que un abogado o un juez fue sancionado. El día que ese entusiasmo de cacería por la cita falsa se opaque, vamos a perder la veracidad para siempre, porque nadie la va a perseguir. Basta con que una sola camada no lo haga, que ya todo el sistema va a estar contaminado y va a empezar a reutilizar la falsedad sin capacidad de prueba. Y la falsedad también con la reiteración puede convertirse en algo veraz. Ese es el otro problema que tenemos, la reiteración del dato falso que le termina dando consistencia en el sistema por su reiteración, no por la veracidad de fondo. Después tenemos también otra ruptura de un gran tótem del derecho, la objetividad. Nosotros nos enfrentamos en contra de ¿qué? De la injusticia, de la arbitrariedad, de la abusividad, de la parcialidad, del conflicto de interés. Pero bien sabemos que los algoritmos son sesgados. Y el sesgo algorítmico es una problemática que seguimos sin haber podido resolver al día de la fecha. Así que ahí hemos roto con la objetividad. Después tenemos otro problemita. La justicia tiene que dar su servicio de manera permanentemente y tiene que hacerlo de manera fiable. Si nosotros tenemos una justicia a la cual no le confiamos, pero ya no solamente por la crisis institucional de la que veníamos hablando ya hace muchos, muchos años, sino a la cual ya no le confiamos directamente porque los operadores utilizan permanentemente herramientas no supervisadas, todo se vuelve un descontrol. Y allí entramos en esa infalibilidad, en la falacia de la infalibilidad de la justicia. No, va a ser todo no fiable. Van a haber errores judiciales graves. El problema cuando los hubiese es quién va a ser capaz de reconocerlos.
Y después tenemos la pérdida justamente de el reemplazo a nivel institucional. Seguimos nosotros persiguiendo decisiones que deban ser justas, que deban tener criterio humano, etcétera, etcétera. Pero cuando veamos cómo termina el recorrido, vamos a tener una verdadera sustitución. Y esto no se trata de debatir laboralmente, lo hemos debatido, si quieren también, la doctora Barriento siempre trabaja y se encarga con las cuestiones laborales, y el congreso que realiza nacional e internacional el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal de debatir cuestiones y temáticas laborales. Hemos hablado mucho sobre la sustitución desde la perspectiva laboral. Pero esto va aún, como decirles, más allá, porque es la sustitución también de la esencia decisional. Ya no va a haber decisiones de orden empático, humano, equitativas, prudentes, podría decirse, sensibles, contextuadas. No, vamos a perder esas virtudes. Y son virtudes del sistema que se exigen en términos de justicia. Entonces, pasamos a estas cuestiones y sumamos a esto otras también que hemos debatido hasta el hartazgo en términos de la pérdida de privacidad, la pérdida de confidencialidad, la pérdida en términos de ciberseguridad, la pérdida de integridad. Es decir, ¿qué pasa si algo de todo esto falla? Todavía no ha habido respuesta, es decir, nos han dicho mucho de coloquemos esto, pero nadie se ha encargado efectivamente de los riesgos. Entonces, ¿cuáles son a estas alturas del partido, a marzo de 2026, los fracasos de la inteligencia artificial en la justicia? Y hay un hito que sí podemos compartir en la charla de hoy, a diferencia de todas las anteriores que hemos brindado con la doctora Barrientos. Es que en el 2025, tal vez cuando les hablaba de estas cuestiones, parecían advertencias de orden teórico. Y hoy en día verdaderamente se han convertido en situaciones de orden fáctico. Ya no son el riesgo de que ocurra o posiblemente, no, ya han ocurrido situaciones que nos dan precedentes para entender qué es lo que ha sucedido. Y aquellas advertencias que antes parecían, entre comillas, tal vez pseudonegativas, ya hoy en día son reflejo y correlato de la realidad de orden científico. Entonces arrancamos justamente a puntualizar esas grandes decepciones de la IA en la justicia. La primera, hemos compartido charlas al respecto, por lo tanto no voy a meterme de manera profunda en ello, pero ha sido un gran capítulo del último año, y obviamente de este va a serlo y seguir siéndolo, el problema de las alucinaciones de la IA. Se inventan hechos, se inventan precedentes, jurisprudencia falsa, se inventa normativa falsa, y ya hoy en día estamos llegando a la contaminación de orden doctrinal. ¿Qué va a pasar cuando esas alucinaciones ya no solamente se queden en la cita de un precedente falso, sino cuando se contamina la doctrina y empieza a nutrir a las ideas del derecho y a los fundamentos y a los argumentos, al no ser detectadas de manera preventiva, de manera precautoria? Entonces ahí tenemos un fenómeno en puerta. De más está decir que está claro que reconocemos todos aquí que precedentes han habido, por lo tanto esto no es futurología, no son decepciones que no han ocurrido, son decepciones que tenemos entre nosotros. También se ha automatizado mucho sin criterio de orden humano, y esto nos lleva a pérdida de sensibilidad. También hemos citado con la doctora Barrientos precedentes en otra de las charlas sobre anulación de fallos. Y esto ha ocurrido en doble sentido en distintas partes del mundo. En algunos casos, por la utilización por parte de los letrados de inteligencia artificial, particularmente generativa, en la defensa, y el requerimiento de nuevo juicio, porque en el caso la persona patrocinada no había acordado el uso. Desde la otra vereda, ¿qué podríamos tener? Y naturalmente lo que ha sucedido a nivel judicial de jueces que fueron, por ejemplo, descubiertos utilizando inteligencia artificial generativa, desconociendo qué herramienta, haciéndolo de manera no transparente, etcétera, etcétera,
y por lo tanto entender que eso violaba, entre tantas otras cosas, el debido proceso y la garantía de juez natural. Bueno, esto tampoco es futurología, es presente, es una decepción actual. Ni vamos a hablar de los sesgos algorítmicos y la discriminación algorítmica, tema ya podría decirse viejo pero vigente, así que los llevo a las charlas que he dado con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal del año 2022 y tantas otras charlas que he dado en tantas editoriales jurídicas y que pueden encontrar en las redes sociales que les copié allí en el chat. En el caso de la inteligencia artificial, no solamente amplifica los sesgos sociales, o sea, está claro que las herramientas son tan sesgadas como las sociedades en las cuales se mueven, pero la cosa no se queda allí, el sesgo no tiene una sola dimensión y no tiene una sola manifestación. Hay muchísimos tipos de sesgos, lo vengo diciendo hace años. Solamente los efectistas hablan de qué, y bueno, de los sesgos que tenemos capacidad de ver, de detectar, de percibir. Pero el problema son aquellos sesgos que no tenemos capacidad de detectar. Imagínense ustedes perseguir a nivel judicial el sesgo, podría decirse, lingüístico y la pérdida de lenguaje, por ejemplo, a nivel judicial. Y estoy diciéndoles lo más chico, lo más inocuo. El problema sería, por ejemplo, cuando la herramienta por términos de eficiencia deja de ver ciertos precedentes y perdemos una parte de la historia de los precedentes que nosotros manejamos. Esto compromete muchos niveles podría decirse, en lo que nosotros esperamos en términos de calidad e integridad de las decisiones judiciales y también la cuestión relacionada a la equidad y al trato igualitario. Y seguimos también por razones obviamente de brevedad y porque ya lo hemos charlado en relación a los riesgos de la IA que nadie le estaba contando a los abogados. Hoy en día ya esa vulneración a la privacidad y el secreto profesional ya dejó de ser la expectativa de un riesgo y hoy en día ya es una clarísima decepción en materia de inteligencia artificial y justicia. Hemos perdido la privacidad, hemos perdido el secreto profesional y toda la información que se vuelca sirve, en primer lugar, para el entrenamiento de los modelos. Ahí tenemos también el otro problema, como decirles, de orden recursivo. Lo que nosotros perdemos una vez, no solamente lo perdemos individualmente, sino que también sirve para seguir alimentando al modelo. Y todo ello sin contar las consecuencias de la falta de control, los posibles data breaches o security breaches, bueno, y todas las otras cosas que hemos señalado. Y después de todo esto, también seguimos con los desafíos de orden ético, en términos de daños, en términos de responsabilidad. ¿Por qué? Y bueno, porque los profesionales de alguna manera, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a delegar y en esa delegación creen que también están de alguna manera confiando ese juicio profesional, cuando en realidad el último peldaño de ese juicio profesional siempre lo tiene que tener el profesional. Por lo tanto, hasta allí con el fracaso de las cuestiones de orden jurídico. Y el fracaso económico, porque los costos también operativos y los errores y deslices operativos y la falta de retorno de la inversión esperada también es un grave problema. Las alucinaciones tienen un costo, es decir, el perder tiempo, el volver a repetir procesos, y tener cuestiones que tienen que ver con sanciones, genera un costo adicional. Después tenemos los costos ocultos de la infraestructura. ¿Cuánto nos ha costado a todos nosotros en nuestro sistema judicial la promesa de la inserción de la inteligencia artificial? Y por el otro lado, ¿qué cosas nos han recortado que efectivamente servían y que seguimos necesitando? Recién en el Off the Record justamente conversábamos con la doctora Barrientos ciertos recortes y ahí vemos justamente que hay ciertas cosas que se quitan, que no se quitan por obsoletas, se quitan por priorizar una innovación absolutamente necia que nadie ha requerido. Y todo esto sin contar justamente las cifras que les comentase, por ejemplo, el año pasado en relación a las fallas o la falta de retorno de los proyectos de inteligencia artificial que venía del orden de un 95% de fracaso, lo que es mucho capital perdido.
Y sobre todo en un sistema social de altísima sensibilidad como en el nuestro, tenemos un peor problema. Ante recursos escasos tenemos que ser naturalmente más prudentes en ello. Entonces, los proyectos de alta inversión no nos han demostrado los retornos que esperábamos, sobre todo en un sistema frágil como el nuestro y con una falta de adopción cuasi absoluta. La gente ha empezado o ha seguido utilizando, por ejemplo, inteligencia artificial generativa, pero hasta allí se queda con ese auxilio en el texto doméstico, etcétera, etcétera, pero no en cambios de verdadero impacto en el sistema. Y todo esto arriesgándonos a ciertos incumplimientos jurídicos. Entonces, en este sentido, la falta de impacto práctico de esa promesa presunta, ¿no?, de agilización, nos lleva a una situación en la que simplemente vemos gente muy obstinada, que lo que insiste es que esto ha venido a cambiar las cosas, pero el cambio todavía justamente no se lo ve. Y no se lo ve, ¿por qué? Porque no se ha tenido la sensibilidad de entender que la justicia no es una fábrica, no es una cadena de montaje. Las consecuencias son humanas, las situaciones son variables y son variables a nivel cuasi microscópico. Y en sistemas que nos muestran esta idea y ese efecto de caja negra, el estado de indefensión es altísimo. Y lo hemos visto con fracasos prácticos muy, muy complejos, con consecuencias reales, con situaciones de vulneraciones a derechos constitucionales. Sin ir más lejos, hemos hablado, derecho a la defensa, entre otras cuestiones, en perpetuar, por ejemplo, desigualdades estructurales, en el hecho de creer que la pereza judicial es la realidad y no es el desvío de la conducta esperada. Aquí nosotros pensamos, la inteligencia artificial se introduce en la justicia en serio como un mecanismo de delegación peligrosa, bajo el precepto o la idea precedente de que los jueces lo único que hacen es copiar y pegar. Entonces eso nos pone realmente de frente con una idea que realmente no es respetable, que es creer que el juzgador es un editor de bajo costo. Y el juzgador no lo es muchísimo más que eso. Es en quien nosotros depositamos nuestra confianza para que con su sana crítica decida sobre un determinado asunto aplicando el derecho al caso concreto. Por lo tanto, el creer que todos los operadores jurídicos del derecho somos editores, meros editores, los abogados solo hacemos control C, control V de herramientas de IA generativa para nuestros textos jurídicos. Del otro lado, el juzgador también es un editor de texto de bajo presupuesto. Entonces, eso simplemente nos demuestra simbólicamente que descreen en la justicia, descreen en la abogacía, descreen en el derecho, pero nada dice sobre la veracidad de la concreción de esas promesas en el ámbito judicial. Somos muchísimo más que editores, los juzgadores son muchísimo más que editores. Y estas herramientas encima se han demostrado inútiles en casos complejos, que serían los únicos casos en los cuales tal vez podríamos indicar algún viso de que si hubiese situaciones de falla, podríamos utilizar con plena utilidad esto para tener mayor agilidad en situaciones muy complejas, tal vez que ameriten una mayor velocidad. No, increíblemente, en los casos complejos las herramientas estas se demuestran como inútiles. Cuanto más complejo, más entrenamiento requiere el algoritmo, más datos requiere, que es lo mismo que volver a hacer la tarea a nosotros. Y después el desastre, como veníamos diciendo, de la jurisprudencia inventada. Acá tenemos ya ahora gente empleada en tareas inútiles, en verificar lo inexistente, en perseguir fantasmas. El empleado judicial que antes estaba trabajando y ocupándose en producir algo, no, ahora lo que está haciendo es trabajar verdaderamente como un editor inútil. Y lo que está haciendo es perseguir el fantasma de aquello falso que se le ha inyectado en el sistema. Es decir, hemos convertido a los operadores jurídicos del derecho en separadores de arvejas verdes de arvejas malas. ¿Por qué? Y bueno, no, porque antes estaban pensando, mejor que no piensen, separen las arvejas, busquemos la arveja que nunca existió. Claramente ese es un error conceptual, pero quien lleva a ese error conceptual está claro que tiene desprecio por la profesión. Y deberíamos por lo menos prevenir de alguna manera esa contaminación cruzada.
hasta ahora, ¿qué es lo que ha sucedido en los hechos? ¿Cómo se ha implementado la inteligencia artificial en la justicia para salir de la idea del juez robótico? Automatización de tareas, back office, back office, back office, asistencia virtual. En algunos otros países, no siempre obviamente en los nuestros, que somos depositarios de las tecnologías más de menor, como decirles, de menor costo y envergadura. En algunos otros países, análisis predictivo, que justamente por consecuencia del sesgo algorítmico se ha vuelto atrás en su uso. ¿Y nosotros qué es lo que utilizamos de la IA en la justicia? Más de lo mismo. Ahora, en vez de buscadores, tenemos buscadores inteligentes, con el nombre pomposo que quieran, pero tenemos buscadores. Buscadores que de alguna manera, con esteroides, parecen alguito más. Pero no son otra cosa que un buscador con un muy buen relacionista público. Y eso nos genera una brecha enorme con la realidad, porque han terminado siendo estas herramientas de inteligencia artificial herramientas de marketing institucional. Algunos les han llegado a colocar el apodo de buscadores vitaminados. Es decir, con esto que les digo, bueno, con esteroides, inflemos al buscador para tener la idea de que es algo más que aquello que esperábamos. Y la realidad es que el buscador es más de lo mismo. Nosotros en informática, jurídica, documental, siempre hemos utilizado buscadores. Y para tareas administrativas repetitivas no hay impacto alguno en la resolución del conflicto. Y el conflicto sigue dependiendo de los mecanismos que siempre hemos tenido. Y del análisis y de la capacidad humana de los juzgadores, que de vuelta repito, no son editores de bajo costo. Y esto estanca esa idea de progreso, estanca la idea de que vamos a cambiar de alguna manera, como decirles, la tasa de resolución, porque esos buscadores terminan convirtiéndose en asistentes absolutamente mágicos. ¿Y por qué frente a este fracaso práctico se redobla la apuesta? Porque frente a esa falta de integración y la demostración de todos estos puntos justamente que les estoy diciendo, de la ruptura, de esa burbuja de aquello que nosotros esperamos y lo que eficientemente y verdaderamente se da en la infraestructura, tenemos que redoblar la apuesta para salir justamente de esa desconfianza y por otra parte también del desuso natural. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Ahora estamos, ¿por qué peldaño? ¿Se acuerdan que el año pasado hablamos del prompting y hablamos de la inteligencia artificial generativa? Y ya para mediados de año, cuando empezó el tufillo del fracaso, y la comunidad científica dejó de temer, decir a viva voz que se estaba justamente apagando la llama de la esperanza, ¿qué es lo que se empezó a hablar? De la inteligencia artificial agéntica. Ya directamente, sin comprobar fácticamente que lo anterior hubiera resultado, ahora ya pasamos a los agentes autónomos en el marco de la justicia. ¿Para qué? Y bueno, para reconvertir esas falsas promesas con miras al futuro, con nada más ni nada menos de más de lo mismo y recargado. Entonces, simplemente para entender esto, no necesitamos más de lo mismo. Necesitamos mejor de esto, más controlado de esto. Ya ahora deberíamos salir de esta fase, podría decirse, experimental o de conejillos de indias y pasar justamente a una infraestructura de orden sólido y de orden ético. Naturalmente, con actores diversos a los que hemos tenido hasta el momento, porque hasta ahora nos han continuado defraudando. Con este chiste de más de lo mismo y recargado, pasamos ahora a la idea de los agentes supervisados. Y esto nos representa aún más profundos riesgos que los anteriores. Y ya hemos tenido el kiosco de las auditorías algorítmicas, que ahora también van a venir recargadas. ¿Por qué? Porque para el bálsamo de lo anterior vamos a tener que obligarnos a realizar y a disfrazar nuestra negligencia con determinados tipos de acciones que permitan certificar que lo que hacemos es ético y responsable. Y ahí viene el gran kiosco de las auditorías algorítmicas. Sobre cajas negras, imagínense ustedes qué es lo que se puede hacer con ello.
Y después tenemos el gran tema de los datos. Naturalmente no nos vamos a expandir de ello, pero saben que en el repositorio de las charlas que he dado para el colegio tienen muchas charlas también en la temática de datos personales y protección de la privacidad. Entonces, simplemente para ir concluyendo la charla de hoy, lo que quería obviamente traerles es, en primer lugar, este contraste, la necesidad de hacer primar los hechos sobre las palabras, revalorizar entre nosotros obviamente ese criterio humano para no contribuir en el camino para que ese criterio humano se convierta realmente como una herramienta de segmentación y como un lujo. Porque vamos en ese camino si seguimos permitiendo que ocurran estas cosas. Esa crisis de confianza que les estaba obviamente refiriendo es justamente el jugo que sale de los fracasos que hemos abordado en la charla de hoy. Y esos fracasos no son errores técnicos imprevistos. Es la fractura de una promesa. Y nosotros, abogados, que sabemos que dentro de la idea de lo que sería el acuerdo de voluntades, que es ley para las partes, se nos ha mentido, se nos ha fracturado ese contrato social que hemos tenido con esa idea de lo que la IA nos iba a dar. Esto implica que, ¿qué? Que el sistema pierda legitimidad. Y no lo podemos permitir. Como abogados, por el amor a nuestra justicia, no podemos permitirlo. Tenemos que, de alguna manera, romper con ese espejismo de orden tecnológico y volver con un poco más de fuerza y más convencimiento a la idea de que el rey sigue desnudo. Y que para reemplazar el fracaso anterior, no debemos seguir fracasando cada vez más profundamente. La salida va a ser hacia arriba y no hacia abajo. Así que en este sentido, con esa deshumanización que hemos permitido del proceso de justicia, la mejor herramienta de defensa que tenemos va a ser el escepticismo, que es algo que venimos charlando con la doctora Barrientos hace mucho. Y tenemos que dejar de confiar naturalmente en los mentirosos de siempre. El fracaso no es de la tecnología. De vuelta, la inteligencia artificial no tiene la culpa. Quien la prevende jurídicamente sí, porque sabe que está dotando a esa herramienta a nivel tecnológico de capacidades que no tiene y de expectativas legítimas, objetivadas, de confianza que después va a quebrar y no va a satisfacer. Entonces, tenemos que dejar de confiar. Y si aquello en lo cual nosotros confiamos fueron responsables del fracaso anterior, van a ser, si continúan en el mismo camino, responsables del fracaso del futuro que prometen. Y como operadores jurídicos que somos, no le debemos dejar justamente el futuro de la justicia en las manos. Tenemos que ser cautos, no tenemos que humanizar herramientas tecnológicas. Y si no lo hacemos por nosotros por picardía, lo tenemos que hacer sí por lealtad, por quienes nos van a suceder como letrados en esta maravillosa profesión. Así que les agradezco inmensamente a todos, al colegio, obviamente, por esta primera charla de este ciclo, y desde ya a la doctora Barrientos, como siempre, por acompañarnos y por las dudas también anuncio a los aquí asistentes que también nos vamos a estar reencontrando en el colegio también con la doctora Barrientos el lunes 20 de abril a las 17 horas, estén atentos porque es una próxima actividad sobre Alia Yacta Est, el camino cerrado de los Large Language Models. Así que bueno, vamos a estar y siguiendo, profundizando el camino sobre la temática de la IA en la justicia. Así que bueno, les agradezco desde ya la asistencia a todos y a vos, Sonia, el acompañamiento siempre. Bueno, muchísimas gracias, Joy, porque para nosotros es un honor tenerte
Realmente ha sido un placer, como siempre, escucharte y tus reflexiones en cuanto al tema de la profesión, con respecto al tema del pacto que nosotros tenemos con nuestro cliente y al pacto que nosotros tenemos con la sociedad y también ese es el mismo pacto que tiene el Poder Judicial, ¿no? Esto es cada vez, yo lo que veo es como que hay otra vez empiezan de vuelta a aflorar lo hermoso que es la inteligencia artificial, y acá hago un paréntesis, no es que uno esté en contra de la inteligencia artificial, sino de la forma en que utilizamos esa inteligencia artificial, y también en el pacto que nosotros tenemos como secreto profesional, porque no nos olvidemos que hay un código de ética en el cual nosotros nos regulamos a través de la profesión, al menos en este colegio, donde el colegio ha hecho algunas consideraciones y que también se le ha informado a todos los letrados que la inteligencia artificial no suple al abogado en su métier, en su capacitación, en todo lo que tiene que hacer. Y también me parece que cuando uno deja en manos de otros, en este caso de un algoritmo, un caso en particular, más allá de violar la intimidad del cliente, el secreto y todo, también de alguna manera nosotros estamos dejando de utilizar nuestra parte cognitiva, nuestra parte más hermosa que tenemos de creatividad. Por eso también hay como cuestiones que se están dejando de lado frente a la automatización. Por ejemplo, cosas puntuales, por ejemplo, que están pasando, que puedo dar como referencia, se cambió el baremo de ley de riesgo del trabajo, donde solamente se hace a través de documentación médica para que dictamine si un trabajador, por ejemplo, puede llegar a tener una incapacidad y cuánto es esa incapacidad. Hay que leer detrás de esa información qué es lo que está pasando. Detrás de esa información lo que se está buscando es que no haya médicos, que no se produzca la vista médica física, que es lo más importante para un médico y para evaluar, para luego sustituir a ese médico por una inteligencia artificial. Es decir, también hay que mirar detrás de cada norma, de cada circuito, que no solo es para optimizar tiempos, sino también viene de alguna manera, a quitar personas que necesitamos que estén dentro de, por ejemplo, de un accidente laboral. ¿Qué mejor el médico para saber si a una persona le quedó una secuela o no? Es decir, ¿y cuánto un médico puede evaluar a veces a un trabajador, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué un estudio médico o una historia clínica no pueden reflejar eso? ¿No? Y tal vez se puede llegar a expandir en diferentes partes de nuestra disciplina. Es decir, no es que esté en contra, sino que cómo se hace ese control, cómo se la utiliza y cómo se nos deja de pensar a nosotros. Es decir, un médico, esto también pasa a niveles que vos también haces esto, de que hay veces que un informe médico está mal y un médico con experiencia ve una placa, ve una resonancia y se da cuenta de esto y vuelve a repetir el estudio y sale lo que él piensa por su experiencia. Sí, totalmente, Sonia, coincido con esta cuestión. Vos bien lo dijiste, la delegación cognitiva es otro de los riesgos materializados y es uno de los daños que encima no tiene reversión. Hoy en día las consecuencias se está viendo que una vez que se practica esa delegación cognitiva ya hay un daño podría hasta decirse de orden biológico, de orden neurológico por los procesos neuronales que nosotros tenemos. Y esto tiene que ver justamente con lo que vos decías de la aplicación del criterio profesional y de la importancia de la revalorización y de la preservación de ese criterio profesional. Así que esto es para reflexionar, para abrir más puertas justamente a profundizar estas cuestiones, porque en este año ya empezamos a ver las consecuencias bien tangibles, bien ostensibles de estos puntos que veníamos charlando en el día de la fecha. Y la realidad es que ya no estamos solamente en el campo de las soluciones y del futuro que todavía no hemos visto. No, ya el presente nos está demostrando cosas muy tangibles, muy complejas desde lo legal, que no podemos mirar a otro lado e ignorarlas o seguir ignorándolas.
Así que bueno, Sonia, infinitamente agradecida como siempre y también por tus reflexiones que siempre son tan absolutamente profundas y humanas y éticas. Bueno, muchísimas gracias. Entonces lo esperamos en el próximo encuentro en abril, que ya lo mencionó Joy. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas. Y bueno, gracias. No, por favor, un gran saludo a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, Sonia, un beso. Hasta luego. Un beso.